Cordial saludo. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Nos encontramos en el área de Comunidad, Sociedad y Cultura. Eh, Vamos a realizar la sustentación de la etapa 5 de la evaluación final e informe acumulativo. Este grupo está integrado por Andrea Restrepo, John Mario Barón, Jenny Andrea Serna, Nelly Reyes y Carlos Alirio Trejo Yepes, del grupo 41 liderado por la tutora Lorena Karina Valeta. En esta ocasión vamos a hablar sobre el conflicto armado y sus secuelas en el municipio de Jamundí. Es uno de los municipios que maneja mejores condiciones ambientales y oferta en cuanto a la fauna, flora, y sin embargo en los últimos años, por procesos asociados a la explotación agropecuaria, la ganadería, la explotación minera y el conflicto armado en el municipio, se ha visto expuesto a las acciones de grupos ilegales, sean grupos armados como guerrilla, paramilitarismo o grupos delincuenciales. El inicio del conflicto armado en Colombia empieza en 1960, siendo una guerra de baja intensidad entre grupos armados por la desigualdad y el territorio. Con el aumento del poder y las fuerzas, el conflicto se afianzó como una guerra entre el Estado y las guerrillas de extrema izquierda, sumándose décadas después grupos paramilitares de extrema derecha, los carteles de la droga y las bandas criminales, fomentando la violencia y las problemáticas a través del territorio colombiano, teniendo un efecto directo sobre las zonas rurales y sus poblaciones. En esta ocasión vamos a mencionar varios de los actos terroristas que ocurrieron en Jamundí, los cuales son los más relevantes. El 27 de julio de 1991, en el barrio Brisas de Jamundí, los carteles de la droga realizan una masacre dejando 15 civiles muertos. El 26 de abril del 2002, en la vereda Cascarillal, grupos paramilitares dan muerte a un líder comunitario de nombre Marciano Carreño. El 11 de abril del 2014, en Robles del municipio de Jamundí, las FARC realizan el asalto al cuartel de la policía, dejando 14 guerrilleros capturados y 3 policías muertos. El 15 de septiembre del 2014, en Jamundí, las FARC realiza el ataque a la estación de policía, dejando 3 heridos, 2 militares muertos y una mujer herida. Estos son uno de los acontecimientos más relevantes que ha sucedido en el municipio de Jamundí. El conflicto armado a través de los años ha generado diversas consecuencias al municipio de Jamundí en sus diferentes contextos. Estos contextos son el contexto económico. Jamundí es uno de los municipios que maneja mejores condiciones ambientales y oferta en cuanto a fauna y flora, y tiene un amplio mercado compuesto por diversas microempresas dirigidas hacia todo tipo de público. Dentro de estas microempresas se observan las artesanías, la ganadería, la producción de miel de abejas y entre otros. Sin embargo, en los últimos años, debido a la explotación del entorno y la presencia del conflicto armado, generando un incremento de la violencia de la población, se ha propiciado el deterioro de los recursos naturales y la economía de las comunidades rurales. El contexto histórico. La zona rural de Jamundí siempre ha sido compleja en materia de orden público. Sin embargo, tras la firma del acuerdo de paz con las FARC y mientras se adelantaba la sustitución y erradicación voluntaria de los cultivos de hoja de coca y marihuana, varias personas armadas empezaron a hacer presencia en esa zona, generando incertidumbre entre las comunidades. Las disputas permanentes de estos grupos incrementan la violencia en centros urbanos y algunas zonas rurales donde la población vive bajo amenazas de extorsión, secuestro, reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, asesinatos, violencia sexual, violencia basada en género, el uso de artefactos explosivos y control sobre la población. El contexto político. En el contexto político se puede observar la intervención de la alcaldía de Jamundí, que busca mediante un plan de acción una mejora en el control rural y en el entorno y su población, víctimas de la violencia y el conflicto armado colombiano. El objetivo general del plan de desarrollo de la alcaldía es convertir a Jamundí en una ciudad para vivirla con espacios amigables y respetuosos del ambiente, generando procesos de educación con calidad, brindando oportunidades laborales, reduciendo la pobreza, liderando los procesos de paz, convirtiéndose en eje del desarrollo del sur del Valle del Cauca y siendo líder en la construcción de un nuevo modelo habitacional.
Contexto psicológico. En el contexto psicológico se puede evidenciar que los eventos traumáticos que han experimentado las personas víctimas de la violencia en Colombia a lo largo del conflicto armado han provocado afectaciones y alteraciones psicológicas, emocionales y cognitivas en estas poblaciones, las cuales se han visto reflejadas en la manifestación de comportamientos anormales y la aparición de diversas psicopatologías. Factores de riesgo psicológicos. Entre las situaciones y eventos que generan estas alteraciones están la desintegración del núcleo familiar, la pérdida o desaparición de un ser querido, el maltrato físico y psicológico, el abuso sexual, la violación de los derechos fundamentales como la privación de la libertad, la tortura, el reclutamiento, el sometimiento, el presenciar actos violentos o ser obligado a participar en ellos, el desarraigo y desplazamiento, perder su entorno, su cultura y forma de vida, sus tierras, su sustento y su autonomía. Estas situaciones y eventos hacen que las personas pierdan su identidad, sus vínculos familiares, que desarrollen sentimientos de culpa, desconfianza, tristeza, desesperación, ira, frustración y entre otros, que los van deteriorando progresivamente y terminan afectando su calidad de vida. En muchas ocasiones llegan a situaciones de escasez, pobreza y soledad, no encontrando una red de apoyo que les ayude a superar esos estados para rehacer sus vidas. El conflicto armado colombiano es un fenómeno que involucra diferentes variables, las cuales le dan un carácter singular y complejo que no permite un análisis sencillo o unilateral. Por el contrario, su análisis requiere de múltiples miradas e interpretaciones. Comprender en qué consiste esto implica tener en cuenta las características geográficas y sociodemográficas donde ocurren las acciones violentas, conocer sus actores armados y las víctimas de su accionar, así como el contexto en el que surgen y las relaciones que se tejen entre todas estas variables. Para analizar a fondo esta problemática, es necesario hablar de nuestro país, Colombia, uno de los países más ricos del mundo. Se ubica como el segundo país con mayor diversidad biológica gracias a su fauna y a su flora. Cuenta con un sinnúmero de páramos, yacimientos de petróleo, carbón, oro, carbono, café, esmeraldas y ganado. Como si esto fuera poco, se caracteriza por ser un país con alto desarrollo económico mediante el intercambio de bienes y servicios. Todo lo anterior nos ha llevado a que se presente una multiplicidad de factores que llamamos acontecimientos precipitantes, que en determinadas coyunturas nacionales como internacionales y bajo actores provistos de intereses variados y distintas estrategias para acceder al poder, van generando periodos de violencia, siendo este uno de los principales acontecimientos, ejercer la violencia desde la política y el poder. Por otro lado, y desde hace varios años, se han venido presentando los conflictos agrarios bajo un régimen capitalista que promueve la acumulación de propiedad basado en la dominación de las clases menos favorecidas. Este modelo ha llevado al país a un cambio en la economía de una agrícola de sustento a una donde prevalece la importación, extracción e inserción en el mercado global, donde el gobierno le dio la prioridad al proceso de transnacionalización y validó la acumulación por despojo. Todo esto se soporta con el acaparamiento de las tierras, lo que ha obligado a la población campesina a dejar sus tierras, escapando de las disputas que los grupos al margen de la ley como paramilitares y ELNs enfrentan con la fuerza pública, dejando a la población devastada y con grandes secuelas, tanto físicas como emocionales y psicológicas. Este tema ha perdurado en Colombia debido a diferentes factores que incluimos dentro de acontecimientos precipitantes, como el cultivo y tráfico de drogas, la delincuencia común como consecuencia del narcotráfico, lo que potencia a los distintos grupos armados y cultivos ilícitos. Asimismo, la precariedad o debilidad del Estado, ya que con sus decisiones ha ocasionado que estos grupos al margen de la ley lleguen a una subversión hacia el orden público. Y así podemos continuar nombrando acontecimientos precipitantes, los cuales lastimosamente en lugar de menguar aumentan. Ahora pasamos a mostrar de forma gráfica la problemática que acabamos de describir. Por medio de este árbol evidenciamos cómo el tronco nos muestra el problema central, es decir, el conflicto armado. Sus raíces evidencian las causas y origen del problema,
como son los grupos al margen de la ley, los cultivos y tráfico de droga, las pandillas juveniles, las luchas por los recursos naturales, las inconformidades con el gobierno y las secuelas que han dejado los carteles de la droga de los 80 y 90. Sus hojas y sus frutos nos muestran los efectos y consecuencias que ha tenido este problema, como es el reclutamiento forzado de niños y jóvenes, la inseguridad en zonas urbanas por delincuencia común, la violación de los derechos humanos, la minería ilegal y la explotación de los recursos naturales y el desplazamiento forzado, entre otros. Acontecimientos desencadenantes. Teniendo en cuenta los acontecimientos precipitantes que se identificaban en la problemática del conflicto armado en el municipio de Jamundí, los hechos desencadenantes para solventar este daño a la comunidad han sido varios, aunque de muchas formas cuestionados por diferentes sectores sociales. Por un lado, se pudo observar los puntos tratados en el acuerdo de paz firmado por el gobierno del expresidente Santos, en los que sin lugar a duda se trataron diversos temas como la restitución de tierras y la reparación a las víctimas del conflicto armado en estos sectores del país. De igual forma, el esfuerzo de la comunidad internacional y ONGs para ser garantes de que ambas partes de la negociación cumplieran con los acuerdos pactados, lo cual generó una disminución de la violencia y en las víctimas del conflicto armado. De igual forma, permitió que varios sectores geográficos del país, los habitantes pudieran respirar un ambiente de tranquilidad tanto laboral como familiar. Aunque, como lo veníamos mencionando, por ser una parte tan deseada por los narcotraficantes por su ubicación geográfica, la parte del suroccidente colombiano no ha podido vivir del todo tranquila con los acuerdos de paz. Por otro lado, existen programas sociales más locales por parte del alcalde de Jamundí y de su equipo de trabajo, en los que existen diferentes esfuerzos para tratar la deserción escolar, el reclutamiento forzado de los niños y jóvenes, y las oportunidades laborales para los adultos y programas de atención temprana para la drogadicción. Aunque estos programas se encuentran en funcionamiento, no son suficientes para combatir del todo los fenómenos de la violencia a causa del conflicto armado en la zona. Todos los colombianos fuimos testigos de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, lo cual nos lleva a levantar e imaginar pues un nuevo país construyendo caminos para lograr una paz que realmente sea verdadera, estable y que perdure en el tiempo. Lo que obviamente no se reduce solo a un acuerdo y a una firma, ya que lleva impreso justamente la reconstrucción de un tejido social como una forma de ser y hacer país. Desde una mirada, pues la psicología como ciencia socialmente comprometida tiene mucho que aportar, desde una mirada reflexiva y abriendo alternativas posibles para hacerle frente a este conflicto de violencia que vive el país. En este sentido, algunas consideraciones que hemos tenido en cuenta acerca del rol del psicólogo, pues en principio se debe comprender la problemática y sus consecuencias psicológicas en las personas afectadas, sentimientos de abandono, ataques de pánico, violencia sexual, por citar algunos. En este sentido se debe actuar como orientador. El psicólogo pues es una guía que influye en las formas de vida de las personas y sus comunidades para que vuelvan a un ritmo más normal de lo que han estado viviendo, la cual podría ser la construcción de una acción conjunta con otras disciplinas como la psiquiatría, el trabajo social, así como las diferentes instituciones que ya han venido trabajando con estas personas, sus comunidades, y pues es que esta problemática requiere un trabajo articulado de las distintas entidades, iniciativas y disciplinas. El psicólogo debe construir espacios de diálogo y grupos de apoyo para modificar las conductas y emociones de las personas, lo que les permita cambiar su actitud y la manera de relacionarse. En un segundo momento, pues el psicólogo debe trabajar en reorganizar y esclarecer las emociones y conflictos internos de estas personas afectadas para ayudarlos a salir de la confusión. Esto disminuirá la ansiedad y permitirá mejorar las condiciones particulares y sociales de las comunidades. También consideramos importante que dentro del rol del psicólogo se reeduque a la comunidad y se desarrollen alternativas basadas en el diálogo y la comunicación asertiva. Prevenir la violencia desde la escuela, por ejemplo, entendiendo que la diferencia de pensamiento existe, pero que en medio de esa diferencia se puede construir la paz. Finalmente, desde la psicología podemos trabajar en las comunidades para que se permitan prácticas no violentas y se esfuercen por mejorar constantemente las condiciones de vida de quienes han tenido que vivir en medio del conflicto armado.
Estamos pues llamados como psicólogos en formación y psicólogos ya formados a mostrar unas nuevas formas de vivir. Y aunque es una tarea un poco difícil, ya que no se puede construir paz en medio de la desigualdad, la pobreza, la injusticia social, pues hay que tomar acción de forma que podamos crear espacios de no violencia, trabajar sobre la prevención, por ejemplo. Los retos son bastantes, pero pueden abordarse y para esto la sociedad, el Estado y los profesionales debemos trabajar en su ayuda.